Hola, muy buenas noches. Espero que se encuentre muy Hola, buenas bien. noches, ¿cómo están? Hola, hola. Nos encontramos en una nueva sesión del curso asociado al aborto y eutanasia que está ofrecido en esta oportunidad desde Foro Republicano con la colaboración del doctor Jorge Acosta, que desde ahí mismo, desde la clínica, se ve que está dándose un espacio también para darnos esta charla y poder también otorgarnos mejores elementos conceptuales sobre estas temáticas que son de relevancia en la contingencia y también dentro de aspectos de los principios. Así que, sin más, como ya hicimos la presentación en la clase número uno, dejamos el pase del escenario virtual al doctor Jorge Acosta y muy bienvenido nuevamente, Jorge, así que a disfrutar de esta clase. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ti y a todos los participantes. Veo a esta gente entusiasmada, así que me alegra mucho. A Patricio, a Carlos, a José, a Ramón, a Héctor, a Gustavo, a Francisca, a María Elena, a Susana, a Gema, Pedro, Vanessa y Mario por estar hoy día con nosotros. ¿Me escuchan bien o no? Porque estoy sin audífono, entonces no sé. ¿Sí? Ya, fantástico. Hoy día vamos a hablar entonces de esta segunda parte que es la situación en Chile. Yo sé y lo reconocí que tenemos mucha información, muchos temas, muchos conceptos que abordamos la semana pasada, pero hoy día algunos de ellos los podemos retomar a la luz de la situación actual en Chile. También voy a dejar un tiempo para las preguntas, por lo que si es que hay alguna cosa que en la clase anterior o ahora no haya quedado claro, las podemos abordar. Y también, si nos da el tiempo, que es lo que espero, les voy a mostrar también los datos publicados por el Ministerio de Salud, actualizados con respecto a la ley por causales y cuál ha sido la evolución que ha tenido durante estos años, desde el año 2017, que fue en que se implementó. Como siempre, ahí está mi correo electrónico, cualquier cosa que necesiten, yo feliz para que nos comuniquemos. Es muy importante en esto. Hoy día presentamos el libro Aborto de Eutanasia, que yo le había comentado la semana pasada en la Universidad de los Andes. La semana pasada lo hicimos en la Gabriela Mistral. En un par de semanas más vamos a estar en el Duoc, vamos a recorrer también todas las sedes de la Universidad de San Sebastián, varias de las sedes de la Universidad de Santo Tomás. Ha generado bastante interés todo este tema, no solamente porque el presidente de la República anunció una ley de aborto libre y una ley de eutanasia, sino porque también nosotros consideramos de que es importante que mientras más personas conozcan los hechos, más se puede luchar contra la desinformación, porque hay muchos mitos y muchos de esos mitos que se dijeron en la discusión en Chile, me encantaría que los pudiéramos abordar hoy día también, porque hasta el día de hoy siguen presentes. Por ejemplo, aquí les traigo algunos extractos de los argumentos que dio el Ejecutivo en ese tiempo de la presidenta Bachelet para justificar la eh, aprobación de la ley de aborto por causales. Y ustedes lo tienen que haber escuchado más de alguna vez. Siempre se dijo que Chile era uno de los 4 o 5 países que tenía absolutamente prohibido el aborto. Y eso no pasaba en la mayor parte del mundo. Nombraban el Vaticano, nombraban Nicaragua, El Salvador, Malta. Pero nosotros sabemos que esto lo hacían más que nada para hacer un argumento, ¿cierto?, que pudiera quitarle el piso y decir, mira, son tan retrógrados los chilenos o los conservadores chilenos o los médicos chilenos, que en realidad son un grupo raro donde hay solamente algunos países chiquititos como Nicaragua, Malta, El Salvador e incluso el Vaticano, para decir que este es simplemente un argumento teológico. Pero como ustedes vieron en la clase anterior y ahora, la verdad que yo no voy a ningún argumento teológico y se pueden contrarrestar. Si uno va a la página de este centro, que es un centro absolutamente pro aborto o pro choice, como dicen los gringos, pro elección, el Centro de Derechos Reproductivos se dedica a hacer, que ustedes lo pueden buscar por internet, también en su nombre en inglés, es un centro que se dedica a hacer un mapa sobre las leyes del aborto.
Y para el año 2016, 2015, que fue antes de la tramitación y finalmente de la aprobación de la ley por causales, que fue el año 2017, ya se podía observar que por el reconocimiento de instituciones pro aborto, no instituciones pro vida, no el Giornale Vaticano, por instituciones pro aborto, al menos habían otros 66 países que tenían la misma legislación que la chilena, es decir, que o prohibían el aborto completamente o lo permitían solamente como digamos, como un aborto indirecto, como lo conversábamos anteriormente, es decir, un aborto no provocado directamente, ¿cierto? No procurado, sino que meramente como un tratamiento para salvar la vida de la madre. Ahora, esto tiene consecuencias, y tiene consecuencias en Chile y tiene consecuencias en aquellos países donde el aborto estaba prohibido. Por ejemplo, uno ve que las tasas más altas de abortos de niños con síndrome de Down ocurre justamente en países que son países europeos con leyes más permisivas del aborto. Y evidentemente eso al menos no ocurría en Chile hasta antes de la tramitación, ahora no se han hecho nuevos estudios, pero al menos hasta el 2017 eso no ocurría. Y si de hecho ustedes se fijan en este mapa que yo les mostré anteriormente, en Europa el único país que aparecía también en rojo, igual que Chile, era Irlanda. Ahora, lamentablemente, después de Chile, un par de años después, también en Irlanda retrocedieron con normativa pro aborto. Y eso se contrasta, por ejemplo, con las tasas de nacimiento de niños con síndrome de Down por cada 1.000 nacidos vivos. Y vemos que países que estaban en verde, ¿cierto? Que estaban en el hemisferio norte, como Dinamarca, España, Alemania, Francia, Inglaterra, Finlandia, Estados Unidos, tenían la mitad o incluso un tercio de la cantidad de niños con síndrome de Down nacidos en países donde el aborto estaba completamente prohibido, como Chile o Irlanda. Esta, entonces, podríamos decir que nacen menos niños con síndrome de Down simplemente porque hay menos tasas digamos, digamos, de gestación de niños con síndrome de Down, y la verdad es que no es así. Lo que pasa es que hay políticas en las cuales abiertamente se busca lo que se llama la prevención de manera bastante, eh, digamos, truculenta en la utilización del lenguaje. Se utiliza lo que se llama la prevención del síndrome de Down. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen con exámenes para detectar si viene o no viene un niño con síndrome de Down, y una vez que se detecta ese niño, ¿cierto? El Estado activamente promueve que sea abortado. De hecho, en un estudio publicado en el British Medical Journal de el Reino Unido, una de las 5 revistas más importantes de medicina, mostraba que por cada niño con síndrome de Down que uno veía en el Reino Unido, en Inglaterra y Gales específicamente, habían otros 2 que habían sido abortados. Y ellos planteaban como un desafío sanitario reducir aún más la cantidad de niños con síndrome de Down, porque lo veían como un ejemplo de un fracaso en la atención sanitaria, en la prevención del síndrome de Down. Y la verdad es que uno podría decir eufemísticamente la prevención, pero el niño con síndrome de Down ya nacía, o sea, ya existía, ya estaba siendo gestado, pero no es que previnieran el síndrome de Down, sino que simplemente lo abortaban y por lo tanto terminaban con su vida y le impedían nacer. Y políticas de ese estilo también se promovían en otros países. Incluso habían algunos que cuando se detectaba el síndrome de Down y la familia decidía no abortar, incluso tenían problemas de la cobertura sanitaria con los seguros de salud, porque consideraban que ese niño tenía entonces una preexistencia y no había cobertura sanitaria si es que los papás decidían seguir adelante con el embarazo. Otra de las cosas que tienen que haber escuchado más de alguna vez tiene relación con este concepto que decían desde el gobierno de que la prohibición absoluta del aborto y la criminalización, decían en ese tiempo, de toda forma de interrupción del embarazo no ha impedido su práctica en condiciones de riesgo para la vida y salud de las mujeres. Y por lo tanto, lo que había que hacer era aprobar una ley por causales, porque si no, estaríamos hablando de una vulneración de los derechos de las mujeres. Y lo cierto es que
Si uno analiza los datos y considera, por ejemplo, las tasas de aborto provocado por cada 1.000 mujeres en edad fértil, antes, como les digo, de la tramitación de la ley, en el caso de Chile era de 4,6 por cada 1.000 mujeres en edad fértil. En el caso de la Unión Europea, más que se duplicaba, llegando a 10,1, y en el caso de Estados Unidos casi eran 4 veces, al menos 3 veces la cantidad de abortos provocados por cada 1.000 mujeres en edad fértil. Es decir, hemos visto lamentablemente que en la medida que hay más facilidades para realizarse un aborto, en aquellos países donde hay aborto libre, hay cada vez una mayor cantidad de aborto. Hay otros que sostenían, ¿cierto?, que necesariamente el aborto era una expresión de la voluntad libre de la mujer y que por lo tanto lo que se hacía no era obligar a las mujeres a interrumpir su embarazo, sino que simplemente permitirles la posibilidad de que lo hicieran. Pero eso nos hace caer en uno de los puntos que yo diría que es lo más importante de lo que de lo que le quiero transmitir hoy día, que es las razones verdaderas por las cuales las mujeres están pensando en abortar. Y no solamente a nivel internacional, sino que justamente las mujeres chilenas. Gracias a un estudio que fue publicado en la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, basado en las estadísticas de décadas que tenía la Fundación Chile Unido acompañando a las mujeres con embarazos vulnerables no planificados, se pudo hacer el siguiente perfil, saber cuáles eran las razones por las cuales estaban pensando en abortar. Algunos podrían creer que la gran mayoría de esas razones tenían que ver con las causales, por el peligro de vida de la madre, por la situación de un niño que viene con una enfermedad letal congénita, por una situación de violación, pero tanto en los estudios internacionales como en los estudios nacionales, esas razones no superaban el 3%. La amplia mayoría, entre el 80 y el 90%, lo hacían por otras razones. Razones que uno podría pensar que son las más probables y más sensatas, como las que vamos a revisar ahora. Un alto porcentaje lo hacía porque estaba siendo obligada por uno o ambos padres. Es decir, cuando algunos se llenan la boca diciendo de que el aborto es la mayor expresión de la autonomía, de la decisión libre, de la voluntad de la mujer, en el contexto, ¿cierto?, de vulnerabilidad, si analizamos los datos, tanto nacionales como internacionales, se llega exactamente a lo contrario. Muchas de las mujeres que están pensando en abortar lo hacen contra su voluntad porque están siendo obligadas, lamentablemente muchas veces, por la familia o incluso por la propia pareja. Es decir, estamos frente a un verdadero acto de violencia contra la mujer y de coerción, de obligarla a hacer algo en contra de su voluntad. Otra de las razones es el temor, es la angustia a ser madre soltera o a que se vean limitadas sus expectativas de vida. No voy a poder seguir estudiando, no voy a poder seguir trabajando, se va a acabar mi vida, si quedo embarazada, todo mi proyecto vital se cae y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que pueda seguir adelante. Otra de las razones es miedo a la reacción de los padres o a la pareja. O sea, ni siquiera ha sido capaz de contarle al núcleo más cercano, a los papás, muchas veces estamos hablando de embarazo adolescente, evidentemente en el contexto de embarazos no planificados, como lo conversábamos en la sesión anterior, y el solo hecho de tener que contarle a la pareja o a los padres también hace pensar que es mejor abortar antes de pasar por esa situación. Si sumamos todas y cada una de esas razones, podemos llegar a la conclusión de que más del 90%, es decir, 9 de cada 10 mujeres chilenas que están pensando en abortar, lo hacen, piensan en llegar al aborto, en recurrir al aborto por coerción, es decir, por hacerlo contra su voluntad, obligadas por la fuerza, por miedo, ¿cierto?, al futuro, por miedo a la reacción de su pareja, por miedo a cómo salir adelante, por violencia directamente violentada, ¿cierto?, por la decisión de otro o simplemente por el abandono, por sentirse absolutamente solas en una situación tan difícil como esta. Por lo tanto, lo que uno tendría que pensar es, si esas son las razones por las cuales la mayor parte de las mujeres están pensando en abortar, entonces,
cuál sería realmente la solución al problema, al drama que están viviendo esas mujeres, ¿es simplemente el aborto por causales? ¿Es simplemente el aborto libre? ¿Acaso aprobar una ley de aborto libre no vendría entonces a consolidar esa angustia, esa violencia, ese abandono que sufren las mujeres que están pensando en abortar? Más adelante entonces veremos cuáles son las estrategias que se podrían adoptar. Otra de las situaciones que probablemente ustedes han escuchado más de alguna vez es la cantidad enorme que decía el gobierno, que decían los senadores, de abortos que habrían al año. En la ley que propuso el gobierno de Bachelet II, hablaban incluso de más de 32.000 casos al año de abortos. Incluso es más, hace algunas semanas, una presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica sostuvo que eran más de 100.000 los abortos que se realizaban en Chile. Cuando al año vemos que en los tiempos de la aprobación de la ley eran en torno a los 250.000 nacimientos, hoy día en torno a los 200.000 nacimientos, los que se registran al año en nuestro país, es bastante absurdo pensar que hay tantos abortos como la mitad de los nacimientos. O sea, no es como que haya un aborto por cada 2 niños que nosotros vemos, evidentemente no es así. Y si de hecho analizamos la respuesta que daba el doctor Elarcock, doctor en epidemiología, a propósito de esta pregunta, ¿cuántos abortos clandestinos o ilegales se ha estimado que podrían realizarse en Chile al año? Ha sido bastante consistente en una cifra bastante menor a la que se dijo por los diarios. Yo me acuerdo una vez que tuve un frente a frente en estos que hace La Tercera con el en ese entonces senador Girardi, y él decía justamente entre 100.000 y 200.000 abortos. Él llegaba a decir que era un problema de salud pública, y vamos a ver que no es así. Siguen siendo una cantidad importante, se calculaba por el doctor Koch que eran entre 13.000 y 18.000 abortos. Aunque haya un solo aborto, sin duda que una sociedad debería preocuparse, debería tratar de prevenirlo y no de promoverlo. Pero hablar de 100.000 o 200.000 es sin duda un descriterio. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque también, como les comentaba anteriormente, podemos ver que en aquellos países que tienen varios años con abortos y con leyes que van siendo cada vez más permisivas en el aborto, se va desensibilizando la sociedad, se va desensibilizando lamentablemente la forma en que la mujer y las parejas enfrentan el embarazo, y muchas veces lo enfrentan como un anticonceptivo más. Por ejemplo, en el caso español, vemos que significativamente han ido aumentando año tras año la cantidad de abortos. Incluso en algún minuto podríamos considerar que hasta 1 de cada 3 abortos que se realizaba en España era un aborto reiterado. ¿Qué significa eso? Un aborto en el contexto de una persona que ya se había realizado un aborto al menos una vez anterior. Es decir, estaban ya los incentivos para considerar el aborto casi como un método anticonceptivo más. Es decir, alguien que ya se había realizado un aborto volvía a realizarse otro aborto en vez de utilizar otros métodos que no fueran contraceptivos, que no fueran contraceptivos como lo es el aborto, y que fueran anticonceptivos. Ahora, otra de las cosas que probablemente ustedes han escuchado es que habían muchas mujeres que se hospitalizaban por aborto al año, y que eso podría considerarse, ¿cierto?, como una situación que afectara la salud de las mujeres. Tanto es así que alguien en algún minuto, de hecho no sé si lo comenté o no la semana pasada, pero fue una ministra de salud que llegó a decir que para qué estábamos diciendo que no había que aprobar el aborto cuando todo el mundo sabía que los cuicos se hacían abortos en las clínicas de la Cota 1000 y los hacían pasar por apendicitis. A lo mejor se acordarán ustedes que lo dijo. Fue portada en el diario La Segunda. Bueno, la verdad es que esa misma tarde o al día siguiente, esa ministra tuvo que renunciar, porque efectivamente decir una mentira de esa calaña, de esa desfachatez, sin duda que no podía ser gratis, y tuvo que renunciar. Así nos dice también el doctor Jorge Becker, médico ginecólogo materno-fetal de la Universidad Católica, que está trabajando hoy día en el hospital de Talca. Dice, esta es una de las grandes falsedades que se han dicho en la discusión sobre la legalización del aborto, que se repiten sin tener conocimiento de la real solución.
A esto se suma el mito de que las mujeres pobres mueren por miles al hacerse abortos en forma clandestina e insalubre, porque no tienen acceso a hacerse abortos de apendicitis en la salud privada. Cualquiera de ustedes que alguna vez se haya operado o haya acompañado a un familiar a operarse, sabe que por lo menos hay una decena de personas involucradas con cada intervención quirúrgica. ¿Ah? Entre el médico, el ayudante del médico, la enfermera, la arsenalera, la enfermera, los técnicos paramédicos, un montón de personal de salud, digamos, los auxiliares, que todos ellos tendrían que estar, digamos, de alguna manera en una verdadera asociación ilícita, preparándose para delinquir, ¿ah? Y para hacer pasar por un apendicitis un aborto. Y si, como ya les había comentado antes, en Chile incluso uno veía que iban disminuyendo los abortos a lo largo de los años, a pesar de estar prohibida esta práctica, uno lo que esperaría entonces, si era verdad lo que decía la ministra, es que cada año tuviéramos más abortos y que Chile fuera el único país del mundo en que cada año tuviera cada vez más apendicitis, ¿ah? Porque tenía cada vez más apendicitis que eran pasadas por abortos falsos. Pero la verdad es que muy por el contrario, nosotros podemos ver, como les comentaba, que la cantidad de abortos que uno podría pensar o de hospitalizaciones que uno podría pensar que es la línea roja, de hospitalizaciones que uno podría pensar que podrían ser por aborto, ha disminuido o había disminuido significativamente hasta antes de la aprobación de la ley, al menos un 30%, que los embarazos tubarios se mantenían constantes, que las pérdidas fetales por causas naturales se mantenían constantes. Entonces uno diría, bueno, si era verdad que se estaban pasando gato por liebre, las apendicitis deberían ir subiendo. Y muy por el contrario, eso no era verdad, es un mito. La cantidad, en el mismo tiempo que les mostré anteriormente, de apendicitis se mantenía constante. Eso no era verdad que los abortos iban bajando y que las apendicitis iban subiendo. Muy por el contrario, se mantenían estables como lo que pasa, como sucede en todos los países del mundo. La cantidad de apendicitis es una situación estándar en todos los países del mundo, ajustado por cantidad de personas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con respecto a cada una de las causales en la situación chilena? Aquí partamos con la primera causal. Algo habíamos comentado la vez anterior, ¿cierto? Que cuando algunos dicen que era importante que la mujer tuviera acceso a tratamientos médicos para preservar su vida, aun cuando la realización de los mismos implique la interrupción del embarazo, evitaba lo que se llamaba la penalización de los equipos médicos, porque algunos decían que esto generaba incertidumbre en los equipos médicos al no existir claridad de las acciones que llevaban a cabo para la protección de la vida de la mujer, porque podía ser sancionado penalmente. Entonces, la gran pregunta era, ¿qué significaba esto entonces que se nos estaban muriendo las mujeres? Porque los médicos, las matronas, las enfermeras no tenían la certeza de si iban a salvar la vida o no de la mujer porque los podían llevar presos, porque podían estar actuando fuera de la ley y que por lo tanto que necesitaban era seguridad jurídica. Pero la verdad es que esto no era así. Hay algunos que señalaban entonces que había cientos de mujeres que morían al año por recurrir a aborto, pero eso era muy, muy, muy falso, era absolutamente equivocado. Si uno veía, por ejemplo, la cantidad de mujeres que habían fallecido poco antes de la tramitación de la ley, la gran mayoría, como hasta el día de hoy, de las mujeres moría de cáncer de mama, de cáncer de cuello uterino, de accidentes de tránsito, incluso de suicidio, agresión, VIH, pero apenas un porcentaje menor al 1% fallecía por causas como las del aborto. Por lo tanto, considerar que los abortos clandestinos era la causa de mortalidad materna y que por lo tanto era un problema de salud pública por su masividad o por la cantidad de mujeres que morían producto del aborto era absolutamente falso y no era verdad. De hecho, si uno miraba la cantidad de mujeres que habían fallecido por aborto provocado, había disminuido significativamente, incluso después de 1989, después de su prohibición legal absoluta del aborto, y hasta la fecha en que se empezó la discusión del aborto también, del aborto por causales, también había ido disminuyendo significativamente. Año a año teníamos cada vez menos aborto. Por lo tanto, no era verdad que era necesaria la aprobación de la causal 1 para salvar la vida de las mujeres. Después, cuando revisemos los datos del Ministerio de Salud, les pido por favor que me recuerden conversar justamente de eso, porque vamos a ver
que si era verdad que la causal uno se estaba utilizando para salvar la vida de la madre, entonces los datos que vamos a ver, que son reveladores, no se condicen con esos resultados. Con respecto a la segunda causal, que tiene que ver, ¿cierto?, con los niños que vienen con malformaciones congénitas letales, con enfermedades que van a hacer que mueran poco después de nacer, lo que se decía era que había que considerar que esto era mantener a la mujer en un permanente estado de duelo y que, por lo tanto, desde el punto de vista del rol del Estado, no podía contribuir a ese daño, a ese sufrimiento que estaba experimentando la mujer. Recuerden ustedes que lo conversamos la semana pasada, no hay ningún estudio que muestre que el aborto generaba un alivio o una mejoría en la salud mental de la mujer. Y muy por el contrario, muchas veces cuando no se cerraba apropiadamente el duelo, se generaba un daño mucho mayor. Por eso, programas como el de la Universidad Católica, que se llama Acompañares, es un programa orientado a los cuidados paliativos. Así como en los enfermos terminales, que hacia el final de la vida reciben un cuidado paliativo para poder morir dignamente, sin dolor, sin náusea, sin ahogo, sin la desesperanza que significa fallecer y no tener ningún tipo de acompañamiento, por ejemplo, como acompañamiento espiritual o acompañamiento también del equipo médico, se ha visto que tiene una mejor calidad de proceso de muerte y muerte a aquellos pacientes que han pasado por este acompañamiento. Se puede aplicar ese mismo modelo también a una enfermedad que se parece a una enfermedad terminal, que es aquella que se da en el contexto de los pacientes que están en el final de la vida cuando es en el contexto perinatal. Cuando se diagnostica, por ejemplo, un paciente con anencefalia y sabemos que va a morir a los pocos días, horas o incluso semanas después de nacer, ese paciente se puede acompañar con un programa de cuidados paliativos perinatales. Y se llama perinatales porque está en torno al nacimiento, comienza desde el momento mismo del diagnóstico de la enfermedad congénita letal y termina incluso varios meses después de la muerte del niño. Se acompaña no solamente al niño, evidentemente, sino que también a la mamá, al papá, a la familia, a los hijos, a toda la familia que requiere este acompañamiento. Así que les recomiendo, para los que les interese este tema, buscar en internet Acompañares UC para poder saber más de los exitosos resultados que ha tenido este programa. Y a propósito de eso, contarles este ejemplo que sale aquí, este recorte de una, de una nota que salió hace muchos años en la televisión, en 24 horas, donde se mostraba la historia de Karina, esa mamá que está ahí dándole un besito a su hija, que se llama Isidora Esperanza, que es la niñita que se ve ahí. Esa niñita, la Isidora Esperanza, tenía anencefalia. Cuando a uno le dicen anencefalia, lo primero que sospecha, lo primero que piensa es una guaguita sin cabeza. ¿Ah? Y uno dice, chuta, anencefalia que nacen sin cabeza. No, y los niños con anencefalia, como se ve ahí, no tienen la calota, no tienen los lóbulos cerebrales, ¿ah? Pero tienen carita, tienen cuello, tienen brazos, tienen manitos, tienen todo lo que tiene una guaguita. Y hacen todo lo que hace una guaguita recién nacida. Se alimenta, hace sus necesidades, llora, todo igual que una guaguita, solo que como no tiene sus lóbulos cerebrales, sabemos que va a morir. Y de hecho, la Isidora Esperanza, que ustedes ven ahí en la foto, vivió poquito más de un mes. ¿Y por qué se hizo famosa? No porque su mamá estuviera pidiendo el aborto, sino que justamente porque ella alegó porque a su hija no le querían poner la vacuna de la tuberculosis que se pone a los niños recién nacidos. Entonces ella alegó discriminación. Por eso llegó a la televisión y se hizo una especie de, digamos, de cadena de ayuda. Después volvieron a hacer una segunda nota donde llegaron motoqueros, gente que le fue a llegar apoyo y todo el mundo exigía que le pusieran la vacuna a la guaguita. Desde el punto de vista médico, efectivamente uno podría decir, bueno, quizás no tiene mucha racionalidad ponerle una vacuna a una guaguita que sabemos que va a morir pronto, pero desde el punto de vista humano la mamá se sentía, digamos, tratada indignamente porque su hija no había recibido los apoyos que sentía que tenían que recibir todas las guaguitas recién nacidas. ¿Y por qué es relevante esto? Porque en algún minuto le preguntan a la mamá y le dicen, oiga,
si estuviera aprobada la ley de aborto, ¿usted qué hubiera hecho? ¿Hubiera pensado en abortar? Y ella dice, mire, la verdad es que no lo sé. Y aquí viene la frase más extraordinaria que yo lo encuentro notable, que yo siempre digo que es una verdadera clase magistral, una cátedra universitaria de humanidad. Y ella dice, mire, yo lo único que sé es que esta es mi hija, Isidora Esperanza, por eso le puso ese nombre, Esperanza, que lo único que tiene en este mundo es a su mamá. Y yo, dijo, no la voy a abandonar. Y lo encontré extraordinario. ¿Es eso lo que significan los cuidados paliativos perinatales? ¿Es eso lo que significa una respuesta verdaderamente humana al drama que vive una mamá con una situación como esta, teniendo un hijo que tiene una enfermedad congénita que es letal y que va a morir poco después de nacer? Es darle un trato humano, es darle un trato digno y no decirle que lo que tiene, ¿cierto?, en el embarazo es un monstruito, es digamos, un ser que mejor no hubiera existido. No, es su hija gravemente enferma, pero que puede recibir el tratamiento digno como cualquier persona enferma, y eso significa el cuidado, el acompañamiento y cerrar mejor la etapa de duelo. Se demostró por parte del equipo de acompañantes que se cerraba mejor el proceso del duelo cuando se vivía de esta manera, cuando los que querían podían terminar bautizando, ¿cierto?, a la niña, cuando había un acompañamiento y no un abandono por parte del equipo médico, cuando se le daba toda la información de lo que podía pasar y no pasar con la guagüita, cuando se le contaba que la guagüita durante el embarazo no iba a sentir ningún dolor y probablemente después tampoco, pero que si se enfermaba, si se infectaba, bueno, había que darle algún tratamiento, digamos, ambulatorio que permitiera controlar la infección, pero que sabíamos que en algún minuto iba a significar el fallecimiento. O sea, todo el trato mucho más humano y más digno que cualquiera de nosotros nos gustaría recibir cuando tengamos una mala noticia de una enfermedad letal, es el que se puede dar en el contexto de los cuidados paliativos perinatales. Y por eso, cuando uno ve estas situaciones, lo que debiésemos preguntarnos es, bueno, entonces, estamos frente a un embarazo no planificado vulnerable. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que será muy probablemente el contexto del embarazo que haga pensar que la mamá vea al aborto como una solución. Porque muchas veces las mamás, las mujeres se ven afectadas por una serie de circunstancias que son físicas, psicológicas y sociales, que no le permiten disfrutar de su embarazo y llevarlo con normalidad. Y eso hace directamente que aumente el riesgo de que quiera abortar. Porque como cualquier ser humano, si se ve agobiada, si se ve presionada, si se ve angustiada, va a querer dejar de estar en esa situación. Pero muy por el contrario de alentar ese drama, lo que debería hacer una sociedad verdaderamente humana es acompañarla. El acompañamiento multidisciplinario a mujeres con embarazo vulnerable permite aumentar el bienestar de la mujer, tanto psicológico como biológico, y también asegurar, ¿cierto?, el nacimiento de su hijo por nacer. Por lo tanto, uno podría pensar que el aborto es la ayuda adecuada que se podría dar a las mujeres con embarazo vulnerable, y la verdad es que no es así. O sea, muchas mujeres pueden pensar aquello, que viven en el contexto de un embarazo vulnerable, pueden creer, ¿cierto?, que realizarse un aborto provocado es la solución a sus problemas. Pero muy por el contrario, la realización de ese aborto muchas veces no mejora la calidad de vida. Piensen ustedes el caso de la tercera causal, que lo vamos a ver ahora también, pero el contexto de abuso constante sexual contra la mujer. Si hay un abusador que ha impedido que esa mujer pida ayuda, que ha impedido que esa mujer salga de ese ciclo de abuso y de violación, imagínense si además la obliga, ¿cierto?, a abortar, eh, eh, va a perpetuar esa violación, va a perpetuar ese abuso, lamentablemente. Lo mismo en las condiciones que ya hemos comentado también de las situaciones complejas. Por lo tanto, la situación de vulnerabilidad no parece estar centrada en el embarazo mismo o en el hijo en gestación, sino que en las circunstancias, en las situaciones externas, psicosociales que afectan el embarazo. ¿Cuál es la buena noticia dentro de todo esto? Que sí existen programas de apoyo, de acompañamiento a mamás con embarazos vulnerables. Hay algunos en el sector público,
poco financiado, con pocos recursos. Igual en el sector privado lo mismo, todos los años se hace la comida de Chile Unido para tener recursos, desde ya los invito a los que les interese hacer algo activo para apoyar a la Fundación Chile Unido, van a pero invertir absolutamente muy bien ese apoyo. Existen diversos programas de acompañamiento a las mujeres con embarazos vulnerables que buscan cuidarlas de manera interdisciplinaria durante su gestación y solucionar las distintas situaciones de vulnerabilidad que las afectan. Por lo tanto, lo que uno podría pensar de que una sociedad verdaderamente humana hacia lo que debería avanzar es justamente hacia prevenir el aborto y no promoverlo. ¿Ah? Cuando hay una situación de un embarazo planeado, no planificado, vulnerable, pueden existir estrategias preventivas que permitan evitar estos miles de abortos provocados que antes mencionaba. Hay instituciones dedicadas a la apoyo, ya les mencionaba la primera, Chile Unido, pero también proyectos como el Proyecto Esperanza, dedicado también a apoyar a mujeres que han abortado y que están viviendo lo que se llama el síndrome posaborto. Hay instituciones como las de acompañamiento que ya les mencioné, Acompañare, la Fundación Maternita, la Fundación San José también para la adopción, que algunas mamás deciden, ¿cierto?, dar en adopción, cosa que también es una forma de estar por la vida. Y lo bueno es que hay resultados de estos programas. Es decir, no es solamente palabrería, ¿ah? Porque alguien me puede decir, sí, doctor, yo lo escucho, y es una sociedad más humana, ya, fantástico, pero ¿cuáles son los resultados de esto? Bueno, hay resultados, porque en más de 3.000 mamás con embarazos vulnerables que se atendieron en el programa Chile Unido, se ve que en el 85% de los casos, después de pasar por el programa, se previene el aborto. Es decir, entre 8 a 9 de cada 10 mujeres que pasa por un programa preventivo puede terminar con guagüita en brazo. Es decir, puede prevenir el aborto. Por lo tanto, si de verdad todo lo que dicen los que están a favor del aborto fuera cierto, lo que deberíamos ver son programas muy bien financiados para prevenir el aborto y no para promoverlo, porque el aborto es un mal social y no un bien que queramos promover. Ahora, otro aspecto que también probablemente ustedes escucharon más de alguna vez tiene que ver con que habían mujeres en las cárceles por realizarse abortos. Me han dicho más de alguna vez en algún debate, doctor, bueno, una mujer que se hace un aborto, ¿por qué quiere que sea prohibido por ley? Y la verdad es que si uno revisa todos los estudios que se han revisado, que se han realizado a propósito del tema, la mayor parte de ellos periodísticos, tanto a lo largo de los últimos años como lo hicimos a propósito del libro y preguntamos por transparencia a Gendarmería si habían mujeres que estuvieran en la cárcel por realizarse abortos, la verdad es que no fue así. No existen mujeres cumpliendo alguna condena en las cárceles chilenas por el delito de aborto. Y al menos no han existido tampoco cada vez que se ha hecho esta misma pregunta. Conocidas las difíciles condiciones en las que una mujer evalúa realizarse un aborto, ya le he comentado largamente las razones, es comprensible que aquellas puedan estar consideradas dentro de las razones eximentes o atenuantes de responsabilidad penal, como dirían los abogados. Es decir, no se necesita una ley de aborto de ningún tipo para evitar que las mujeres vayan a la cárcel. Solamente la aplicación de la ley. Cuando una persona hace un acto por coerción, no es un acto libre y por lo tanto no es un acto que pueda ser punible penalmente. Cuando una persona hace un acto, cuando está sometida por la angustia, por el miedo, por la situación de vulnerabilidad, no tomó la decisión libremente, por lo tanto no puede ser considerado, ¿cierto?, como un acto punible. Existen los eximentes y los atenuantes que terminan con la realidad de que las mujeres no van a la cárcel. Si lo que buscan las personas pro vida no es que las mujeres vayan a la cárcel, por supuesto que no, sino que se prevenga el aborto, que se apoye a las mujeres con embarazos vulnerables y que se ponga de manera muy clara en la ley, evidentemente, un homicidio. Ahora, hay otros que decían, mire, lo que pasa es que el problema, ¿cierto?, son las hospitalizaciones por aborto. Y la verdad es que
si uno ve lo que ya les mostraba anteriormente, la cantidad de hospitalizaciones han ido disminuyendo año a año, incluso en aquellas situaciones en las cuales uno podría decir hay mayores abortos provocados. No es así, ya se lo mostré anteriormente en el gráfico que vimos anteriormente. Entonces, lo importante aquí, como les he dicho reiteradas y sutillas veces hoy y en la sesión anterior, y lo voy a ver también en las sesiones que vienen, lo importante son los hechos, lo importante son los datos, lo importante es que se responde a todas y cada una de esas lamentables eh, ideas, eslogan, frases hechas que muchas veces escuchamos de argumentación a favor del aborto, y hemos visto que todas y cada una tienen respuesta contundente desde la ciencia, desde los hechos que muestran que no hay ninguna justificación para tener una ley de aborto libre y tampoco por causales en nuestro país. Por eso es importante que se hagan cursos como estos para terminar con los mitos, para terminar con la desinformación y para transmitir el concepto de que el aborto daña a la mujer y que se puede prevenir. Eh, Estos datos que hemos conversado están en un videíto que hicimos en el Instituto República y el Instituto Melissa de Concepción, del doctor Elarcoj, y también lo pueden buscar por internet o te lo puedo mandar a ti, Andrés, por si lo quieren ver, que es una especie de resumen en 5 minutos de la charla que hemos tenido hoy y que tuvimos la semana pasada. Buenísimo. No sé por qué. Ah, ahí estaba el videito, pero bueno, se los puedo mandar, les puedo mandar el link del videito. Perfecto. Así, si me lo puedes enviar y lo dejamos en el correo Fantástico, para la próxima clase ahí en la, como a modo de fantástico. introducción. Te lo voy a enviar ahora mismo. No sé si hay preguntas o les muestro el tiro lo de la situación del aborto por causales. Jorge, tenemos una pregunta al momento, si quieres responderla inmediatamente. ¿Ya? Fantástico. Mira, dice Mario, profesor Acosta, buenas tardes. ¿La eliminación de óvulos fecundados en la fertilización asistida es considerado aborto? Y si es así, y si así fuera, ¿por qué no es sancionada por la legislación vigente? Muchas gracias. Una muy buena pregunta. A ver, en Chile lo que tenemos hasta el día de hoy vigente con respecto a este tema es lo que se llama la ley del genoma. La ley del genoma establece algo que ustedes me dirán es contradictorio con lo que hemos visto, sí, pero lo establece. Dice que la vida humana comienza en el momento de la concepción y que no puede haber una manipulación genética de los embriones. ¿Ya? Eso es lo que dice la ley de genoma, entre varias otras cosas más, pero esa es una situación bastante importante. No existe una ley en torno a la fertilización asistida, es decir, no existe en este minuto una ley que ampare o prohíba la fertilización asistida, ¿ya? No obstante aquello, desde el punto de vista moral y bioético de lo que hemos conversado ahora, la manipulación de embriones y específicamente la criopreservación de embriones, es decir, el congelamiento de embriones, sin duda que tiene un reproche ético, porque es como decir, si hemos convenido que la vida humana comienza en el momento de la concepción, tengo derecho a congelar a otro ser humano, tengo derecho a someter a un ser humano a un procedimiento de congelamiento y descongelamiento que tiene una tasa de mortalidad del 50% en cada una de sus etapas. Es decir, si yo congelo 8 embriones, solo por el hecho de congelarlos, la mitad se va a perder y me van a quedar 4. Y si yo descongelo esos 4 embriones, solo por el hecho de descongelarlos, la mitad se va a morir y me van a quedar 2. Entonces, alguien de los que está aquí sometería a su hijo, a su familia, a su señora, a su marido, a un procedimiento que le asegure la mortalidad del 50%? Por supuesto que no. Entonces, ¿hay una respuesta, hay una salida éticamente lícita para esta situación, para las parejas que tienen infertilidad, por ejemplo? Sí, hay soluciones. Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con lo que se llaman los tratamientos de baja complejidad. ¿Ah? La inseminación artificial, la estimulación de la ovulación, se puede hacer. Pero incluso hay algunos bioeticistas que lo sostienen, y yo estoy de acuerdo con eso, se podría llegar a la
a la fertilización in vitro, pero para que no tenga reproches morales, haber intentado todo lo anterior, pero además que sea de un solo embrión, de un solo huevo y que sea inmediatamente implantado. A lo más de dos y que sean todos implantados. ¿Por qué no se implantan todos? Si usted fecundó 8, ¿por qué no le implanta los 8 si sabe que algunos se van a perder? Bueno, porque puede tener un embarazo múltiple. Y un embarazo múltiple es riesgoso. Entonces, de hecho, en aquellos países donde no existen estos problemas morales, implantan los 8 y después a las 8 o 12 o 20, no, 20 no, entre 8 y 12 semanas de gestación, hacen lo que eufemísticamente llaman reducción embrionaria, que es matar algunos de los embriones para que haya un embarazo de menos niños que 8, digamos. Pueden ser 2, pueden ser 1, pueden ser 3. Entonces, no habría un reproche moral si es que finalmente se implantan todos los embriones y no se criopreserva ninguno. Pero, pero, siempre y cuando se hubieran utilizado las estrategias anteriores, porque en el tema de la infertilidad no hay que olvidar que el 90% de las parejas que no son consideradas infértiles pueden incluso demorarse hasta un año en tener una guaguita. Por lo tanto, es difícil embarazarse, es difícil. ¿Ah? Y por lo tanto no hay que desesperarse. Hacer inmediatamente una fertilización in vitro o hacer inmediatamente una criopreservación de embriones, sin duda que tiene las situaciones complejas que hemos comentado. Y lo importante en este caso es, de nuevo, darse cuenta de cuál es el objetivo. Porque hay algunos que también, lamentablemente, hay algunos infertiliólogos que se han dedicado casi como a considerar que ellos pueden vender el ser papá. ¿Ah? Y someten a una serie de procedimientos a las parejas, que además son muy costosas, y hemos visto situaciones bien complejas y dilemas bioéticos en torno a eso bien interesantes. ¿Ah? Incluso el otro día un caso de un joven que demandó a sus papás por existir. ¿Ah? Que no podían, ellos, digamos, no eran fértiles y que hicieron técnicas de fertilidad y él no quería, estaba contento de existir, entonces estaba demandando a los papás. O sea, hay una serie de casos de todo tipo que pueden estar alrededor de estos temas. Y tenemos Patricio que levantó la mano. A ver. Hola, hola Jorge, muchas gracias, gracias. Mira, dos cosas. O sea, primero, lo que se trata acá entonces del tema del aborto, de cuestionar o no, es formar una ciudad, una ciudadanía o una sociedad que promueva la humanización, ¿cierto? Y Correcto, no la cultura de la vida y no la cultura de la muerte, ¿cierto? Eso está claro que ese es el requisito sine qua non para luchar contra todo esto que está sucediendo, ¿cierto? Ya, esa es una correcto. parte. Claro, pero vamos, analicemos esta parte cuando se dice que las mujeres, el principal tema que tienen para abortar es la coerción, ¿cierto? O también el abandono y esas cosas, pero la coerción es muy importante. Si existe la ley, porque la coerción en este sentido no tiene nada que ver si hay ley o no, digamos, ¿cierto? Va a existir siempre, digámoslo, porque si la pareja no quiere, si existe ley o no existe ley, la pareja que coarta a su mujer y decir, mira, dice, mira, aborta, y la obliga, y los padres y toda esa parte, da lo mismo si existe ley o no. Lo que pasa es que si existe ley, esa coerción da resultados, digamos, da más resultados, ¿cierto? Funciona más. Bien. Entonces, ya, esa es una primera cosa, no sé si ese dato estaría bien presentarlo sin verlo en el contexto de cuántos embarazos se producen y cuántos realmente son los que van a coerción, o sea, se ocupan por ese lado. Es para averiguar, digamos, si la sociedad está más deshumanizada o más humanizada. ¿Entiendes? O sea, ese Sí, dato tenemos que acompañarlo con otra cosa. Esa es una cosa. Y lo otro, con el tema moral. Por ejemplo, creo creo que las mujeres lo que más sienten de repente es que las que no se van a embarazar, las que no tienen una vida promiscua o qué sé yo, no tienen problemas de ese tipo, ellas se imaginan que si le llegara a pasar algo así, dicen, me gustaría tener la opción de elegir si aborto o no aborto. O sea,
es como un asunto, es como un asunto tengo algo que está casual, que no quiero, y puchi, la sociedad y todo lo que está sucediendo, tengo la posibilidad de elegir, digamos, ¿no? Entonces, y van por ahí, y sin tener la situación directa con ellas mismas, ni piensan que lo van a tener con ellas mismas, sí dicen, ok, vamos con el aborto, apoyan el aborto por tener la posibilidad en algún momento, es mejor tener opciones, dice, es mejor tener opciones. Bueno, entonces, y la tercera cosa, última, tiene que ver con el estatus social, qué moralidad hay, de esa coerción para que se vaya por el aborto en la clase alta, media o baja. ¿Tenemos algún dato de eso, de dónde se da más? ¿Dónde se presenta más esa, entre comillas, inmoralidad o moralidad, digamos, desde el punto de vista de una sociedad, ¿cierto? De una sociedad que promueva la vida? ¿Tenemos alguna estadística relacionada con el ámbito cultural de las personas que tienen que ver normalmente con la clase social, digamos? Mira, interesante, Patricio. Con respecto al primer tema, efectivamente, también les puedo mandar el estudio del doctor Elarcos que se publicó en la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, la revista de la sociedad, y muestra que es en torno al 40% de las razones por las cuales la mujer está empezando a abortar, el 40% es relativo al tema de la coerción, o sea, es de las más importantes, ¿ya? Y ahí está la tablita que te da las causas, las razones y todo. Ahí me agarro de la última pregunta, que es el tema de las características socioeconómicas. Al menos en el estudio este que yo te menciono, no hay una diferenciación socioeconómica en la tabla epidemiológica en que se describe a los casos, pero hay otro estudio que es interesante, que es encuestas como la encuesta Bicentenario UC, que durante más de 10 años han preguntado justamente si las personas están a favor o en contra del aborto, y fíjate que es consistente que hay mayor eh, favorecimiento, hay mayor disposición al aborto y al aborto libre en los estratos más altos y menor al aborto libre y mayor al respeto a la vida restricto en los estratos más bajos. Y pasa lo mismo con la eutanasia. Entonces, también uno podría hacer una explicación sociológica y decir, mira, incluso entre los más pobres, entre los pobres, valoran más el respeto a la vida, del que está por nacer y del que está cerca de morir, incluso sabiendo que eso puede tener un problema socioeconómico más grave que el que ya tienen. ¿Te fijas? Eso es interesante, ¿ya? Y es una beta en la que uno se puede meter y estudiar y hacer focus y hacer entrevistas. Me parece muy interesante ese tema. Y con respecto al segundo tema, que era, recuérdame, Patricio, el segundo tema. Ah, de la mujer, digamos, que Ah, de la dice, autonomía, decir que, claro, claro, era la opción. Sí, con respecto al tema de la opción, mira, es interesante porque el discurso de la opción está muy ligado al discurso ideológico del feminismo radical, que tiene que ver con decir mi cuerpo, mi libertad, mi autonomía, yo decido, no decida un hombre por mí. A mí más de alguna vez me han dicho, oye, tú eres hombre, no puedes opinar. Yo le digo, bueno, yo soy papá de 5 niños y los niños necesitan de padre y de madre para gestarse, digamos. ¿Ah? Entonces, si a ti te parece que es inapropiado, entonces que el hombre opine y que tenga alguna responsabilidad en el embarazo, ¿tú estás de acuerdo con lo? Porque ese mismo argumento lo usan los que no pagan las pensiones alimenticias. ¿Ah? El hombre que no paga la pensión alimenticia porque dice, no, este es el problema de la mujer. Y dicen, no, 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 es que en realidad también es problema del hombre. Bueno, pónganse de acuerdo. O es problema del hombre y la mujer, o es solo de la mujer. Si es solo de la mujer, terminemos con la subvención de pensión alimenticia. Que es ridículo y que uno no está de acuerdo, pero es como para extremar el argumento cuando te dicen que es un tema de la mujer. Y con respecto al tema de la libertad, bueno, como te decía, uno efectivamente, hay libertad con respecto a la autonomía, por supuesto. Hay libertad con respecto al cuerpo, por supuesto. Pero el que viene por nacer no es de su propiedad, no es de su cuerpo, es otro ser humano. Y la típica frase de que la libertad termina en el momento en que comienza la del otro, bueno, aquí hay un otro, hay un alguien, ¿eh? Y por lo tanto no está dentro del ámbito de las opciones terminar con la vida del que está por nacer. ¿Por qué nos escandaliza? Hace algunas semanas pasó que encontraron una guagua tirada en una calle, recién nacida.
¿Por qué? Bueno, porque es un ser humano. Bueno, lo mismo pasa a nivel intrauterino en el vientre materno. Entonces, es importante hacer esa diferencia. Sí, tú puedes elegir, pero dentro del ámbito de las cosas que tienen que ver contigo y no con un otro, que en este caso es el niño por nacer. Claro, pero perdona, eso tendría más aceptación en un contexto de sociedad en que sea mayoría real, digamos, e inconsciente, de que la protección a la vida es más importante que lo otro. En el fondo, Sí, tendría asidero, tendría, entonces, aceptación, sí, no, sí, yo estoy de acuerdo mucho contigo que más, es difícil, pero hay que empezar con el cambio cultural en algún minuto. ya, ese es el punto, perfecto, eso es. Tenemos una pregunta de don Ramón, que está ahí Sí, levantando la perdón. mano. Yo quiero hacer un alcance, me pareció estupenda su charla, doctor. Me Muchas parece gracias. interesante y la comparto, pero quiero hacer un alcance. Que yo no soy especialista, soy ingeniero, pero usted señaló que no había reparos éticos en la fertilización in vitro, y ahí sí hay un reparo ético grave, porque no basta con respetar la vida, sino que esa vida tiene que tener, en el caso humano, tiene que tener un origen en una relación conyugal. Y no puede estarse haciendo como con las ovejas o con el ganado, digamos, combinando óvulos con espermatozoides. Aquí tiene que haber detrás una relación sexual, y lo que se puede hacer es ayudar a que esa relación sea fecunda, si no prospera, pero no basta en el caso de la dignidad humana con estar mezclando gametos. Pero fuera de eso, muy interesante su charla. Ramón, le agradezco muchísimo sus comentarios porque quizás no fui lo suficientemente claro, pero comparto absolutamente lo que usted dijo. Yo mencioné en algún minuto de que tienen que darse ciertas condiciones excepcionales, y podríamos decir excepcionalísimas, en las cuales se pueda dar una licitud de esto. ¿Ah? No es llegar y hacerlo al que se le ocurra. ¿Ah? Esto que hemos visto en países donde una mujer de 60 años se hace una fecundación in vitro y termina embarazada, o los vientres de alquiler, o que una persona soltera llega y quiere tener un niño. No, 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 no. Yo estoy de acuerdo que en esas condiciones no. Pero en algunas condiciones muy excepcionales, por ejemplo, una pareja, un matrimonio, primero, que haya intentado todas las alternativas anteriores, que tenga objetivamente un problema de fertilidad y que solamente se fecunde uno o dos, incluso que hay muchos que lo hacen después de una relación sexual y que quieren ser papás, pero no tienen las herramientas fisiológicas para hacerlo, se podría considerar en ese caso excepcionalísimo que podría ser moralmente correcto, en ese caso sí. Pero la instrumentalización, como usted lo describe muy bien, de decir que simplemente para juntar en una pipeta y una probeta óvulos con espermio y vamos generando seres humanos, sin duda que no. Eso es quitarle el sentido y la dignidad, digamos, de digamos, la procreación del ser humano. Yo estoy de acuerdo con usted que es importante que hayan varios if antes, ¿eh? Siempre y cuando sucedan en ciertas condiciones, en situaciones excepcionalísimas. Muy por el contrario, creo que no es algo que se pueda extender en cada caso y en cada situación. No tenemos más preguntas. Jorge, si querías ir Oye, cerrando lo que estamos, querías mostrar. sí, estamos en el tiempo, pero por favor permítanme mostrarles esto porque también yo sé que ustedes están interesados en el tema y les va a ser de mucha utilidad. Esto que están viendo, no, no, no es esto lo que están viendo. A ver, espérame. Típico que esto nos juega una mala pasada. Ahí, a ver. Ahí sí, ahí lo pueden ver, ¿o no? Esto que está aquí es la página del DEIS, ¿ya? Que es el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud. Y aquí abajo tiene varias tablitas, una de las cuales es lo que se llama el tablero DEIS, que muestra información online en la medida que se va subiendo al registro de estadísticas del Ministerio de Salud. Y si ustedes buscan por la ley IVE, que le llaman lamentablemente en el ministerio, yo siempre luché contra ese nombre, yo creo que debería llamarse ley de aborto Bachelet o ley de aborto por causales,
pero le dicen ciúticamente IVE, interrupción voluntaria de embarazo, ustedes van a ver y los va a mandar a esto. A ver, espérame que me está cerrando la sesión, como siempre yo lo tenía preparado de antes, pero los va a mandar a esto, que es un tablero de información actualizada por año y que permite, eh, eh, digamos, hacer una diferenciación de los datos por distintas variables, ¿ya? Una de ellas es, por ejemplo, los casos por causales. Y ustedes pueden ver que desde el año 2018, en que se sistematizó el registro, porque la ley entró en vigencia a finales del 2017, pero esos años no utilizaron este mismo sistema, entonces en la práctica es del 2018 en adelante, han sucedido 5.370 constituciones de casos. ¿Qué significa eso? Que la ley establece que cuando hay una mujer que puede estar frente a una causal, la primera, la segunda, la tercera, se debe constituir la causal, es decir, se debe decir, ojo, que aquí puede la mujer optar por abortar o por seguir adelante con el embarazo. Pero si ustedes filtran, por ejemplo, por la decisión de la mujer de interrumpirle el embarazo, de los 5.300 baja a los 4.500, ¿ya? Es decir, hay unos 800 casos más o menos que no abortan, que siguen adelante con el embarazo. Y pueden ver los datos para cada uno de los años y cada una de las causales. ¿Por qué esto es interesante? Porque, entre otras cosas, si van, por ejemplo, aquí a dividir los casos por la decisión de la mujer, ustedes van a ver que del total de casos, por ejemplo, en la causal 1, ¿ah? En la causal 1 llevamos alrededor de 1.349 casos que deciden interrumpir el embarazo, pero hay otros 250 casos que deciden más o menos en un 20% del total de la causal 1 seguir adelante con el embarazo. Eso, si ustedes ven año a año, implica aquí en el primer año 35, en el segundo año 47, en el tercer año bastante menos, 31, cuando más fue el 2023, 70 casos, o sea, entre 35 y 70 casos al año de mujeres que estaba en riesgo su vida, pero que decidieron seguir adelante con el embarazo. Si ustedes ven cuántas son las mujeres que mueren al año en Chile por aborto, ¿se acuerdan que yo les dije que eran como 2, 3, cuando es mucho son 8? Entonces, lo que yo me pregunto es, si hay 70 mujeres, por ejemplo, el año 2023, no, perdón, mostré, no, 70 no, este es un dato muy grande, pero mostré el 2000, la causal 2, pero por ejemplo, en este año, en el año 2022, 38, póngale usted entre 35 y 40, aquí me dio 47, pongamos 47. Si hay 47 casos de mujeres que estaban pensando en abortar porque estaba en riesgo su vida, pero no abortaron, uno pensaría, bueno, debería haber un porcentaje relativamente importante, si era verdad que estaba en riesgo su vida, que fallecieron. ¿Y qué es lo que hemos visto? Hemos visto que la tasa de mortalidad se ha mantenido estable. Es decir, a pesar de que la tasa de mortalidad está estable, tenemos entre 35 y 45 casos al año que muestran que las mujeres siguen adelante con su embarazo. Entonces, la gran pregunta que uno se hace es, ¿será verdad que en esos casos estaba en peligro de vida la madre? Y si en esos casos no era verdad, ¿en cuántos de los 200 o 300 casos al año que haya de causal 1 tampoco era verdad? Otra cosa que también es importante, lo que tiene que ver con la causal 3. ¿Ah? Si ustedes ven aquí la causal 3, que tanto desean interrumpir el embarazo como continuar con el embarazo, son un poquito, casi 1.300 personas. ¿Cuántas de esas 1.300 mujeres que fueron a recurrir al aborto porque habían sido violadas, cuántos de esos casos la fiscalía los investigó? Porque si hay una situación en la que es fácil saber cuál es el culpable, es en esta situación, porque como hay un niño, como hay una gestación, es cosa de tener material genético y ya vas a saber quién es el padre, por lo tanto vas a saber quién es el violador. ¿Cuántos de esos casos hay esos violadores en la cárcel? ¿Cuántos de esos fueron condenados? ¿Cuántos de esos juicios se hicieron? ¿Cuántas de esas investigaciones se hicieron? Es decir, en cada uno de las situaciones de las causales, uno podría hacer preguntas
que tendría que responder el Ministerio Público, que tendría que responder el Ministerio de Salud, para saber si efectivamente se está cumpliendo a rajatabla o no la aplicación de la ley. Lo mismo en las malformaciones congénitas letales y en la causal 2. ¿Cuáles son los diagnósticos de los niños por los cuales se consideró que tenían malformación congénita letal? ¿Han ido en aumento? Hay una serie de preguntas que uno se puede hacer y que espero pronto en el Instituto República, donde estoy trabajando, podamos darle a conocer también un estudio con estos mismos datos que son muy interesantes a propósito de la realidad del aborto en Chile, como me pidió Andrés que habláramos hoy día. Buenísimo, Jorge. Muchísimas gracias. Y también se empieza a develar con las mismas cifras que mostraste que son públicas hoy, de que esa cifra que se repitió mucho durante el debate, que eran los 100.000, no da por dónde en términos meramente estadísticos. Muchas gracias, Jorge. Hay la última pregunta antes de que nos vayamos. Vanessa, que levantó la mano. Sí, hola, gracias. Yo quería hacer una pregunta al doctor Acosta. Lo que pasa es que yo soy mamá bueno, mi hija mayor tiene fenilcetonuria y mi hijo más pequeño tiene síndrome de Down y una serie de patologías asociadas a su condición. Y yo sé que hay muchos países que se declaran, no sé, la verdad, lo encuentro bastante poco moral de su parte, pero se declaran libres de personas con síndrome de Down. Entonces, hay estadísticas porque como al principio mostró lo de los nacimientos de niños con síndrome de Down, hay estadísticas que revelen si es que desde que existe esta ley de las causales ha bajado o ha disminuido el número de niños con síndrome de Down, o sea, si hay abortos escondidos de niños con síndrome de Down. Mire, eso no lo he visto, al menos hasta ahora. Se puede hacer porque efectivamente en Chile tenemos buenas estadísticas para poder determinar aquello. Y donde primero tendría que irse a buscar es en la causal 2, porque en la causal 2, por ejemplo, hay algunas trisomías distintas a la trisomía 21, como la trisomía 13, la trisomía 18, que son enfermedades que son congénitas letales, es decir, que tienen mal pronóstico vital y pueden ser considerados como diagnósticos para la constitución de la causal 2. Pero efectivamente, si viéramos que aumentan significativamente las trisomías, lo primero que uno debería sospechar es exactamente esto. ¿Era 13? ¿Era 18? ¿Era 21? ¿Se hizo un cariotipo? O sea, hay varias preguntas que uno puede hacer con respecto a esa situación en cada una de las causales. Hay varias preguntas que uno puede hacer. El problema es que el sistema de información del MinSal, ahora le mostré la joyita, que es el tabló que muestra el DAYS y que es información actualizada. Pero el doble clic que uno quiere hacer en cada uno de los diagnósticos lamentablemente cuesta mucho y no es consistente. Entonces ahí es un poquito más difícil, pero es una pregunta absolutamente lícita, porque efectivamente eso es lo que se ha visto. O sea, les contaba el caso de Inglaterra, o sea, había un programa de prevención del síndrome de Down que se decía orgulloso de que terminaban con la vida de los niños con síndrome de Down, cosa que para nosotros nos parece horroroso, pero que en aquellos países donde se ha avanzado tanto o retrocedido tanto en la consideración de la dignidad de la persona humana, que lo consideran, digamos, una especie de mal que hay que reducir de esa manera. Gracias. Excelente, la verdad me llegó mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Estamos listos entonces. Muchísimas gracias, Jorge, por esta charla tan buena y tan llena de datos también para que podamos ilustrarnos más sobre esta materia. Recordarles que nos quedan 2 clases más sobre esta misma materia, profundizándola, por supuesto, y que le invitamos también a adquirir el libro que publicaron recientemente también sobre todas estas materias el Instituto República, editado por Jorge Acosta y también parte de su equipo. Así que muchas gracias por la charla, Jorge, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Que estén muy Gracias, bien. Jorge. Muchas Chao, gracias, chao. Jorge. Chao, chao. Muchas gracias.